Hoy estamos con David Pérez o Davida Pérez. ¿Cuáles son tus pronombres? Él o ella. Siéntate libre de hablar en femenino o masculino. Perfecto. Davida, eres terapeuta Gestalt, eres miembro de la Asociación Española de Terapeutas Gestalt y es especializada en Gestalt con perspectiva de campo. Uh-huh. Trabajas principalmente dedicada al acompañamiento de personas del colectivo LGTBIAQ+, y masculinidades diversas. Correcto, sí soy yo. Bienvenido, David. Muchas gracias. Lo primero que quería preguntarte es, ¿qué es la terapia Gestalt y cómo ayuda a las personas? A ver cómo lo explico sin dar demasiadas vueltas. Pues la terapia Gestalt es un tipo de acompañamiento centrado en la persona, es decir, estaría dentro de las corrientes humanistas, que se llaman, y se caracteriza por estar centrada en el aquí y ahora, en el presente, con el fin de ampliar el conocimiento, el autoconocimiento, poner conciencia en todos los ámbitos de la persona, como para poder ampliar toda la conciencia que tenemos en relación a todo lo que nos atraviesa. Uh-huh. Ok. Una de las cosas que yo he experimentado como no sé si decir como usuario de terapia Gestalt, en mi caso, han sido los grupos de crecimiento personal. Fue mi primer contacto. Yo personalmente participé en un grupo de crecimiento para hombres gays, en el que te conocí, pues estás como facilitador en ese grupo. Y a mí me pareció una experiencia realmente, claro, para mí totalmente innovadora y fue muy transformadora. Creo que la palabra crecimiento personal es la que mejor le va a ese tipo de grupos. No sé si es el correcto o no, pero para mí, desde luego, fue lo que sentí al hacerlo. Y bueno, quería que me digas un poco desde tu punto de vista, ¿no? Como facilitador de grupos para hombres gays, pero también de masculinidades para todo tipo de hombres, uh-huh. Que me cuentes por qué son importantes estos grupos y qué es lo que aportan este tipo de grupos. Qué amplia la pregunta, ¿no? Sí, totalmente. Los grupos, para mí son necesarios, y más en la sociedad que vivimos actualmente, ¿no? Que empuja como al individualismo. Es un lugar donde van personas con diferentes ambiciones y en las cuales intentan buscar cada uno respuesta a través de la facilitación de propuestas terapéuticas, ¿no? Dinámicas, y a la vez también de actividades así más de palabra, de compartir. Lo que se busca es que cada uno pueda poner el foco en aquello que le interesa y a través de su experiencia y de la experiencia de los demás poder ir registrando o ir haciendo algo diferente. ¿Cuáles son las carencias más frecuentes que manifiestan los hombres que acudimos a esos grupos? Vale, yo ahí sí que dividiría entre masculinidades diversas y lo mismo pues los grupos más dedicados a hombres gays o maricas, ¿no? Como cada uno se sienta. Los hombres gays sí que hay algo que predomina y a la vez que es en común en relación al colectivo, que sería un poco el salir fuera de la heteronormatividad, ¿no? Que es algo que en algún momento de la vida, posiblemente o en casa o en el colegio, o quizá de forma indirecta por mensajes que hemos recibido en la tele o que hemos recibido de la sociedad, en cualquier contexto, nos hemos sentido diferentes, probablemente rechazados en algún caso, y entonces eso un poco conforma la diferenciación con lo que sería con la heteronormatividad o la normatividad, ¿no? Que conocemos. Entonces, como norma general, sí que pues suelo encontrarme a personas que a lo mejor tienen miedo al rechazo, a lo mejor han sufrido episodios de bullying, ¿no? En algún momento, o personas que a lo mejor sienten que tienen algo mal,
¿no? Y entonces los grupos es interesante porque cada uno se puede expresar libremente, se puede ver reflejado en las historias de los demás y explorar, y a la vez digamos que también se desarrolla como la capacidad de poder ver que no es algo mío, sino que es algo que está como por encima de mí, ¿no? Que es algo que tiene que ver con cómo hemos socializado, con lo que hemos tenido alrededor, hemos aprendido, ¿no? de los estereotipos de género, que ya hablaremos seguramente. Un poco por ahí. Claro, en mi caso además, sí, una cosa que yo también he visto, ¿no? Con varias iniciativas en las que he podido participar y que he compartido con amigas, está la cuestión de que cuando llegas a estos grupos muchas veces empiezas a ver que ni es tan único lo que sientes, ni lo que te falta o lo que tú consideras el problema como algo fundamental, ¿no? Ves que muchas veces es bastante similar lo que podemos acarrear. Y yo creo que aparte de eso del acompañamiento, de la parte individual, yo creo que tiene una parte muy positiva, o es la que yo percibo, que no sé si lo compartes, pero que estos grupos sirven un poco como para difundir la palabra, en el sentido de que llevar tu experiencia de ese grupo, lo que se aprende en estos grupos, el desarrollo propio, poder empezar a relacionarte de otra forma con otros hombres y con otros hombres gays desde otro punto de vista, ¿no? Que no sea el mismo punto sexualizado de la noche y basado en incluso en los estereotipos que los propios maricas tenemos ya formados y que nos someten. Yo creo que eso también puede servir para que cambien esas dinámicas, en el fondo, en el mundo marica. No puedo estar más de acuerdo. Es que además piensa que estamos en un espacio en el cual se dan dinámicas y se expresan cosas que como norma general depende de qué entornos no se les da lugar, y a la vez estás registrando una experiencia diferente a lo que habitualmente, ¿no? se hace, ¿no? en el exterior. Y entonces de alguna forma es como que integras una experiencia diferente y un estar, ¿no? y vivirte desde otro lugar que luego se puede pues ir aplicando en la vida, ¿no? En el caso de los grupos de masculinidades diversas, ¿qué lleva a los hombres a este tipo de grupos y qué plantean como necesidades? Aquí, en el tema de masculinidades diversas, se trabaja desde otro lugar, ¿no? Sí que pueden venir personas homosexuales, ¿no? Lo que pasa es que está más ampliado. Me parece un trabajo como más amplio a nivel social, ¿no? Porque hay más visibilidad de las diversidades que hay dentro de la propia masculinidad, ¿no? Claro, si nos vamos a lo que sería el rol de género asignado a la masculinidad, ¿no? ¿Cómo sería para ti? Dos cositas. Duro y resistente a todo. Y se vale por sí mismo. El que puede con todo, el que va hacia el mundo, el proveedor, ¿no? El que no hay tanto permiso a lo mejor a la emocionalidad o a la vulnerabilidad, ¿no? Entonces allí se trabaja sobre todo esto, ¿no? Los roles adquiridos, que no deja de ser algo social, cultural, ¿no? histórico, y a plantearse cómo lo quiero hacer yo, ¿no? ¿Quiero seguir perpetuando estos roles de género asignados o quiero quizá gestionarme desde otro lugar? Porque sí que es cierto que puede haber algunos rasgos que son habilidades, y a la vez, si siempre estoy ahí, lo mismo puede ser un hándicap. Entonces es como poder reapropiarme de ellos, utilizarlos como una habilidad y a la vez también poderme permitir transitar las cosas desde otro lugar, ¿no? Porque al final los humanos tenemos experiencias múltiples y diversas, ¿no? No vivimos solo en un lugar. No. Y no somos, en ningún caso somos estereotipos. Entonces,
cuando no se encaja ahí o cuando ese estereotipo no te hace sentir cómodo, está bien cuestionarlo, y desde luego está bien saber que uno no está solo a la hora de cuestionarlo, ¿no? Que se puede hacer más fuerza. Esto lo comentaba en otro episodio con Alejandro, que es un chico bastante joven, y hablábamos desde su punto de vista con 21 años de cómo enfocar el estereotipo del hombre. Eres un chico heterosexual, cis, pero claro, también se siente sometido a ciertas presiones que no tienen por qué hacerle sentir cómodo en su piel, ¿no? Y claro, me parece importante el poder tener la ayuda para gestionar esto, para encarrilar esto de alguna forma que no suponga una lucha contigo mismo y contra el resto de la sociedad por sentir que no eres la fotocopia de estereotipo que se espera. Y además el sufrimiento que conlleva, ¿no? El tener que seguir un estereotipo, tenerlo que cumplir al 100%, ¿no? Que, no sé, si me pongo a analizarlo, ahora no me voy a poner a hacer una lista gigante, ¿no? Pero si me pongo a analizar un poco profundamente, que a mí me ha pasado a solas, ¿eh? De tenerlo que analizar, es en plan como... Es que es algo inalcanzable, ¿no? Es algo como idealizado, es algo que a mí por lo menos me lleva al sufrimiento. Entonces, bueno, como aprender también a que hay una diversidad dentro de las masculinidades, ¿no? Que eso para mí es muy relevante. Y luego también observar, que este sería otra cosa que me parece súper interesante del tema de las masculinidades, observar los privilegios que hay dentro del sistema, ¿no? Los privilegios que pueden haber, que pueden estar operando y que a veces por haber estado ahí, porque los privilegios vienen ya. O sea, no es algo que digas, ahora voy a ser... no. No, y no es algo que ganes necesariamente, sino que es algo que suele estar dado. Entonces, ponerle luz y poder decidir, vale, ¿juego a este juego o no juego a este juego, no? Y responsabilizarme también de lo que hago, ¿no? De alguna forma. Una de las cosas que quizá hablando también de masculinidades y del estereotipo que también afectan es a la forma, y hablo desde mi experiencia, ¿no? La forma en que los maricas, en que los hombres gays nos vinculamos entre nosotros, ya no solo relacionarnos, sino cómo nos vinculamos. Es lo que no recuerdo dónde lo he sacado, el término de la herida, iba a decir herida gay, pero es la herida LGTBIQ+. ¿No? Es esta idea que dejan nosotros, lo que comentabas al principio, ¿no? La diferencia, el separarse de la heteronormatividad. Bueno, que esto deja una herida que necesitamos cicatrizar de alguna forma. Y aquí es donde creo que los grupos de crecimiento personal ayudan mucho, ¿no? ¿Qué es esta, para profundizar un poco, esta herida LGTBIQ+? ¿Qué supone y de dónde nace? Claro, a mí con el tema me surge una duda, y es que las experiencias de las personas son muy diversas. Fíjate que incluso tú me estabas comentando antes el tema de, ostras, en el grupo yo me daba cuenta de que sí resonaba o me sonaba y me conectaba mucho con mi historia una experiencia de otra persona, ¿no? Sí. Claro, y no son historias iguales, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Generalizar sería como excesivo, ¿no? Porque la experiencia humana es tan diversa que generalizar sería incluso atrevido por mi parte, ¿no? Sí, por la mía lo es, desde luego. No, toda la razón, sí. Sí que es cierto, pues que a lo mejor puede haber en común o pueden haber rasgos de, pues a lo mejor no sentirme suficiente, pues quizá el no pertenecer, ¿no? Por sentirme recluido, por ser del colectivo. Más o menos por ahí iría. Ahora también, claro, luego cada uno le da su estilo en función de las experiencias personales que tiene en la vida, ¿no? No, claro, el bagaje cuenta mucho.
Y que además a mí hay algo que me gusta mucho tener presente, y es que sí, bueno, formamos parte del colectivo, ¿no? Cada uno se identifica pues con lo que se identifique, y a la vez no nos olvidemos que somos personas. Es decir, que sí, nos atraviesa a lo mejor esta herida en concreto a unas personas en un mayor grado y a otras en menor, y a la vez todo lo que le puede pasar a otras personas también nos puede pasar, ¿no? Como no olvidarnos de... Claro, es muy amplio lo que puede aparecer, ¿no? Y lo que puede atravesarnos. Uno de los grandes tabúes de los hombres gays es el de la pluma, ¿vale? Es decir, que no se note la pluma. Están luego los típicos del mask por mask, ¿no? Que con pinta de hetero que ves en las aplicaciones, ese tipo de cuestiones de maricas a los que no les gusta, por un lado, pensar que tienen pluma, y por otro lado que no soportan la pluma en otros, ¿no? Y luego también están las personas, ya no solo gays, sino también los heteros, que son numerosos, que no lo toleran, que no toleran la pluma. ¿Cómo nos reconciliamos con eso de la pluma, los maricas en concreto? Vale, o sea, me estarías preguntando en referencia a la plumofobia. Sí. Mira, justo es un tema que últimamente me está lo tengo bastante activo en mí. Y es que es un tema que catalizo yo bastante en grupos, ¿no? Y me llega mucho el comentario de: ostras, contigo me he dado cuenta de que, jolín, pues que me pierdo muchas cosas con otras personas porque tengo prejuicios, ¿no? Y me he dado cuenta, ¿no? Un poco por aquí en la línea. Y me pasan dos cosas. Una, que me alegro un montón de escuchar eso, y luego, por otro lado, me tiene hasta las narices. ¿Por qué? Me tiene hasta las narices por cansancio, me imagino. Porque yo, para mí, es un tema muy vivido, ¿no? Yo tuve correcciones cuando era pequeño de no te comportes así, no hables así. A la vez me cuesta un montón esto que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? De grabarnos, del vídeo, la voz, ¿no? Lo comparto, ¿eh? Entro mucho en juicio hacia mí, ¿no? Incluso me he dado cuenta que a veces he intentado impostar la voz, impostar mi forma de expresarme, ¿no? Mi expresión de género. Y para mí ha sido un trabajazo el decir, bueno, es que mi expresión de género, la forma como yo hablo, la forma como actúo, es como, digamos, como si fuera, para que me entiendas, como un rasgo de mi carácter. Es algo innato en mí, es algo que bueno, pues que forma parte de mi ser, ¿no? De mi persona. Y bueno, pues por momentos he de ser franco, a mí a veces me cansa mucho, y otras me alegro un montón de poder detonar esto en las personas. Claro, en ese caso es inevitable, ¿no? Lo de la plumofobia, tal y como yo la he vivido, la propia, hace años que también la he sentido en mis propias carnes. Para mí tiene mucho que ver con la confusión de decir, vale, una cosa es que yo sea gay, ya no marica, gay, y otra cosa es que tenga algún rasgo femenino. No, por Dios, yo soy un hombre hecho y derecho, y nada de que no se me confunda con un básicamente, ¿no? Y yo creo que ese de los roles también ha marcado mucho este binarismo, ¿no? El tema de la plumofobia, por confundir o atribuir rasgos que vemos negativos de otro género sobre el nuestro, y la confusión entre orientación sexual e identidad sexual, que ese es otro capítulo para otro día. Claro, el tema de la pluma,
también por otro lado siento que está como muy centralizado en a lo mejor un hombre que tiene una expresión de género más femenina. Sin embargo, también hay pluma que podría tener una mujer lesbiana teniendo una expresión de género más masculina, ¿no? Que esto sí que me gustaría como comentarlo, ¿no? Que también existe este tipo de pluma. Y en referencia a la plumofobia, pues claro, a ver, partimos de una sociedad en la cual, lo que comentábamos antes, ¿no? Hay unos roles de género muy establecidos, ¿no? En teoría, ¿no? Dentro del ideario, no quiero decir que los podamos tener aquí todo el rato, pero sí que es cierto que en lo que hay, digamos, imaginario, ¿no? Hay unos roles como muy marcados, el masculino y el femenino. Claro, el hombre tiene que comportarse de una forma determinada. Y luego, por otro lado, también está el tema de que todo lo femenino, de alguna manera, siempre ha tenido como un sentido peyorativo. Solo hace falta ver un poco la historia, ¿no? Que todo lo masculino y lo masculinizado ha sido como ensalzado, ¿no? Sin embargo, en relación a lo femenino siempre ha sido como tapado, de segunda. Entonces yo creo que es un mix de todo esto, ¿no? De todo lo que serían roles y estereotipos de género, y en relación a lo femenino, feminizado, que siempre ha habido como bueno, como una connotación o una sensación de bueno, que eres menos que lo masculino. No hay, sin ir más lejos, ¿no? El tema de macho empotrador, ¿no? O el tema de pasiva, ¿no? Como insulto. Sí. Tal cual. Tal cual, sí. Las connotaciones, ¿no? Que se intentan dar con eso, y cómo se convierte esto en algo despectivo, ¿no? En algo que sirve como insulto, digamos. O sea, además a mí me llama mucho la atención cómo lo que a priori muchas personas pueden ver como un movimiento feminista ajeno a lo que sería el colectivo, cómo realmente, si nos paramos a analizar un poco el colectivo y ponemos atención, cómo se reproduce el patriarcado dentro del colectivo, que es como una constante, y que a la vez muchas personas realmente, o yo lo he escuchado por lo menos, como que lo sienten algo súper ajeno, ¿no? Y como si el colectivo estuviera a salvo. Nosotros no estamos ahí dentro, ¿no? Sin embargo, totalmente estamos ahí dentro. Eso es una cosa que yo he dicho a menudo. Una cosa es que yo sea marica, otra cosa es que no sea un machista, que lo puedo ser con toda la tranquilidad del mundo, o un transfobo. Total. No tiene nada que ver. No, ojalá tuviera mejor o tuviera más impacto el pertenecer a un colectivo para ser más, por lo menos más compasivo. Es que total, además creo que es muy importante, ¿no? Como darnos cuenta, por lo menos para mí es importante darme cuenta de que yo he crecido en una sociedad machista, LGTBI-fóbica, racista, bueno, un montón de adjetivos, ¿no? Que a priori lo mismo me cuestan más o menos, o pueden no gustarme tanto, sin embargo es una realidad, ¿no? Yo me pillo muchas veces con comentarios, pues a lo mejor que pueden ser transfobos. Sin embargo, ostras, me doy cuenta y digo, pues para otra vez tomo nota, ¿no? Claro. O a lo mejor perpetuando esto de lo más por más es mejor que lo con pluma, ¿no? Pues lo mismo lo observo y digo, ostras, es que estoy reproduciendo yo justamente lo que estoy hablando ahora, ¿no? O sea, que no es algo que diga, yo ya me he salvado, yo ya lo sé todo, no. Para nada, sino que es algo que está constantemente ahí, ¿no? Y para mí lo importante es darme cuenta de esto que me está pasando, de lo que he pensado, de lo que he dicho, y como tomar nota, ¿no? Como decir, esto no lo quiero seguir perpetuando, pues voy a poner un poco más de conciencia en lo que digo, en cómo lo hago. Sí, en ese sentido hay una cuestión que suele resultar bastante
andamos el detalle, pero es LGTBI-fóbico que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de los pronombres, con las personas, ¿no? Que tendemos a asignar directamente nosotros a poner el género de las otras personas según nos interesa, ¿no? O según nuestros criterios o nuestros prejuicios o lo que sea. Y creo que es una cosa que lo de preguntar los pronombres se ve algo como artificioso, algo como woke, como algo, vamos, que eres un poco un snob. Y a mí es algo que me parece últimamente bastante fundamental. A mí me parece bonito. A mí me parece bonito, ¿no? Tener en cuenta, vale, no te prejuzgo por tu expresión de género, ¿no? Por cómo vistes o por cómo... Y me interesa saber cómo quieres ser tratado, ¿no? Me parece bonito y respetuoso. De hecho, creo que habría que perder el miedo, ¿no? Porque siento que hay mucha gente que tiene miedo a preguntarlo y a la vez para mí es bonito. Es un gesto de respeto. Lo comparto, yo estoy de acuerdo con esto. En esta línea, quiero hablar, pues eso, hemos estado hablando mucho de hombres gays, que somos la G del abecedario diverso. Hay más letras. Y están, entre otras, todas las que recogen las personas de género fluido, las personas trans, personas no binarias. Entonces, enlazando también con lo de antes, ¿no? ¿Qué debemos saber para tratar a todas estas personas con respeto? ¿O qué tenemos que entender de todo este... de toda esta diversidad de géneros de la que hoy se habla? No que haya nacido hoy, pero de la que se habla más hoy. ¿Cómo te gusta a ti que te traten? A mí me gusta que me traten pues iba a decir con normalidad, pero vamos, que me traten como quien soy. Me gusta que por ejemplo en mi caso, ¿no? Que lo de ser gay no sea lo que defina cómo me tratas, o que no marque una barrera o un juicio o un sesgo a la forma en la que me tratan, y que eso no sea el centro, que forme parte de mí, pero no es el centro de mi persona. ¿Y cómo entonces tratarías a una persona trans? ¿O una persona no binaria? ¿O una persona género fluido? Claro, yo creo que me aplicaría este mismo cuento. Claro. Pero, ¿sabes? Que surgen muchas voces hablando claro, que te pueden decir, es que esto del no binario, eso es una mamarrachada, ¿no? Ese tipo de comentarios existen y no hay un reconocimiento a esa realidad de esas personas. Claro. Entonces, respondiéndote a lo primero, yo para mí, en vez de normalidad que has utilizado, utilizaría naturalidad. Porque normalidad, ¿qué es normal, no? Entonces, para mí lo importante entre personas trans, personas no binarias, personas género fluido, para mí lo importante es tratarlas con naturalidad y como personas, como cualquier otra persona. Es decir, son personas al final. Y se merecen el mismo trato que el resto. Obvio. Y, para mí es obvio. Ya, pero bueno, parece que hay gente que, no, es que no sé cómo interactuar, no sé cómo... Es una persona, es una persona. Sí que es cierto que para mí hay como temas que me parecen que hay que tener cuidado y tratar con respeto, y a la vez no dejan de estar tampoco tan diferenciados de lo que sería una persona normativa, por así decirlo. Me vengo a referir tema transición. Okay. Es que a ti te importa, la persona te tiene que dar justificación de en qué punto de la transición está, o sea, a ti te preguntan si por ejemplo te has hecho algo para masculinizarte, ¿no? Pues ponerte barba o... Te lo tiene que preguntar alguien, ¿no? O el típico que se va a Turquía y se pone pelo.
pues lo mismo no es plato de su agrado que se lo pregunten, ¿no? Y ha sido un gesto para masculinizarse y para que su expresión de género sea de una forma determinada. ¿Por qué narices te tengo que preguntar por eso, no? Pues vendría a ser un poco lo mismo que una persona trans. O genitales. ¿A ti te gusta que te pregunten lo grande que la tienes o lo pequeña que la tienes o si la tienes para la izquierda o para la derecha? Pues un poco es lo mismo, ¿no? Con las personas trans. Sí, sí. No, claro, son temas que esa persona, si quiere, en confianza y desde su voluntad, si quiere hablarlos, tratarlos, cada uno es libre de compartir lo que quiera, ¿no? Y a la vez también tenemos que comprender el resto, que son temas muy personales. Es que esta es un poco la cuestión, y yo creo que nos falta, y me incluyo, nos puede faltar a muchos, la sensibilidad para entender, para reformular esa pregunta que estamos haciendo, o ese comentario que estamos haciendo, reformularlo a la inversa, es decir, recibir tú ese tipo de preguntas o algo parecido, ¿no? Como tú dices, es cosas que no a lo mejor no le damos importancia, pero que se pueden ver, y yo he sido testigo de, ya, pero ¿cómo te llamas? Cuando a una chica trans pregunta, ¿pero cómo te llamabas de chico? Está fuera de lugar. Está fuera de lugar, o sea, no quieren hablar de eso con cualquier desconocido que se les presente. O lo mismo sí que hay alguna persona que lo quiere compartir, y a la vez tiene que ser algo que nazca de la propia persona, ¿no? Porque fíjate, no tienen suficiente ya, que por suerte cada vez menos, ¿no? Pero ya a la vez, mira todo el tema de Estados Unidos y todo, ¿no? No sí. tienen ya suficiente juicio, en cierta manera, como para encima estar aguantando, depende de qué preguntas impertinentes que no van a... No. Sí, no, estoy de acuerdo en esto, y creo que el trabajo va mucho en la línea de ser comprensivos a la hora de entender que hay cuestiones que pueden ofender a los demás y que... Sí, yo creo que es un poco afinar, ¿no? Y no estar tan en mi curiosidad y mi necesidad, sino también pues respetar la otra persona, saber que cada uno tenemos nuestras necesidades y nuestros límites, ¿no? Y pues poderme permitir, en depende de qué contextos, qué preguntas, pero claro, siempre y cuando la persona se sienta cómoda, ¿no? Que hay algunos temas que no tiene por qué compartirlos y está bien. Pero igual que yo no, si me vienes tú y me preguntas, vale, tus genitales cómo son, pues sinceramente te voy a mandar a la mierda, así de claro. ¿Por qué te tengo que explicar? Pero igual que una mujer, si le preguntas, ¿te has operado las tetas? Pues cariño, es que tiene todo el derecho a pegarte una hostia, no sé cómo decirte, bueno, no a la violencia, pero me vengo a referir que sí, que es totalmente es ese planteamiento de... Piensa en lo contrario, en que te lo planteen a ti, ¿no? O sea, ¿te suena algo sensato de que te pregunten? Y si te lo preguntan, yo creo que tienes derecho a marcar un límite aquí, y si te sientes ofendida, pues decirlo y poder manifestarlo desde la seguridad. Y de igual forma te digo, también la persona en primera persona, si decide hablar abiertamente, pues me parece lícito. Claro, mira, por ejemplo, Samantha Hudson, que habla abiertamente de todo, y me parece súper estupendo, y que es súper nutritivo también poderlo escuchar, ¿no? Y a la vez como que es la persona la que tiene que decidir cómo quiere estar en el mundo y cómo quiere compartirse, ¿no? Sí, claro, no sé. Es como cuando se puso en cierto momento, o cuando va saliendo el debate frecuentemente, ¿no? De si los famosos tienen que salir del armario o no tienen que salir del armario. No, porque ahora no se hace tanto, obviamente, pero yo recuerdo en mi etapa más de adolescente, los 90 y demás, la rumorología de si alguien era gay, si un cantante era gay o un actor era gay, era en los programas de la tele, o sea, en Crónicas Marcianas y todo ese tipo de programas era continuo. Y luego salió el debate de ir un paso ya más allá, que es casi sacar a la gente del armario porque tienen un deber moral de salir del armario. Es en plan, perdona, no, esto es personal de cada uno, y no está mal el que no quiere salir del armario
porque no le da la gana. O sea, no tiene por qué. Total. Entonces no es ni valiente, ni cobarde, ni es una cosa ni otra. O sea, es... Ojo, yo no tengo una responsabilidad, digamos, social con el mundo, con que yo tenga que salir del armario porque soy gay y lo tengo que decir para visibilizarlo, hacer política. Calma. O sea, total. Cada uno hace lo que le da la gana. Total. Y además es como el coming out, ¿no? El salir del armario. Que me encanta el idiomas, querida. Yo creo que es una experiencia muy personal, ¿no? Que cada persona tiene una forma de salir del armario y que ninguna ni es buena ni es mala, ¿no? Sino simplemente para mí lo importante ahí es que la persona esté alineada con su necesidad, básicamente. Sí, y cuando eso está bien, todo está bien, o sea... Correcto. Y hay que respetarlo. Hablando de letras importantes, la Q. La Q. Sí. La Q de queer. ¿Qué representa esta Q y por qué puede generar tantas, inquietudes, algunas corrientes, digamos? Parece que es la letra más polémica de todas las de... ¿Sí? Bueno... lo digo porque hay incluso algunas corrientes ideológicas que lo rechazan abiertamente. Ya. Sí, ¿Qué significa la Q de queer? Bueno, queer ya está más que hablado, ¿no? De que viene del inglés, que es una apropiación de un término que se utilizaba despectivo, que quiere decir raro, torcido. Vale. En contraposición a straight, que sería heterosexual, ¿no? Y que sería recto, ¿no? Tenemos el recto y el torcido. Vale. Que eso también, aquí desviado, ¿no? Aquí también desviado. Culpable. Desviado. Yo lo he escuchado, lo de desviado. Entonces, un poco la Q de queer engloba un poco a las disidencias sexuales, que no lo quiero decir bien, y luego es un poco o engloba un poco el tema de la deconstrucción de identidades estigmatizadas. A ver, que vendrían a ser pues todas las personas que se sienten no heterosexuales, no monógamas, o personas que lo mismo tienen relaciones con personas de diferente edad, que hay una diferencia de edad grande, personas que a lo mejor tienen prácticas sexuales como el BDSM. Okay. O sea, sería todo aquello que no está dentro de lo convencional, ¿no? Digamos que la persona que teorizó más o que definió más la teoría queer fue Judith Butler, que ha tenido bastante impacto, ¿no? y es bastante reconocida en ese ámbito. ¿Puedes contar un poco más sobre ella y sobre el impacto que ha tenido su investigación sobre todo esto? Bueno, me gustaría primero de todo recalcar, yo no soy teórico de la teoría queer, esto lo quiero dejar claro. Sí que es cierto que me tengo interés y además justamente Judith Butler es una persona referente, no es la única que ha aportado cosas a la teoría queer, sin embargo sí que es un referente mundial, es una filósofa de Estados Unidos. Y uno de los términos que acuñó ella y que por ello es muy conocida es el tema de la performatividad. Okay. Que sería pues que el género se construye y es performativo. ¿Sí? Performativo quiere decir que a través de la repetición de actos y del lenguaje y de los gestos y las normas sociales pues se configura lo que sería el género. El performativo, entiendo, por hacer una simplificación, sería como tiene que ver con lo de la actuación o la interpretación, ¿no? Del papel. Exacto. Entonces sería algo así como que desde pequeños vamos cogiendo cositas con las cuales las mezclamos y sale pues como nos expresamos, ¿no? El género performativo que performamos.
Ujú. Un poquito eso. Y además, Judith Butler ha venido bastantes veces a Barcelona. ¿Vale? De hecho, en el 2018 vino para el Ayuntamiento de Barcelona, que hicieron charlas. ¿Vale? Y hay bastante contenido que sale en charlas Judith Butler con otros filósofos de aquí, de la Universidad de Barcelona. Hay varias charlas en la página web del CCCB. Okay. Uh-huh. Y en concreto sí que recomiendo muchísimo una que hay, que está ella y Miquel Misé, que ha escrito bastantes libros. Miquel Misé es un sociólogo trans, y está muy chula porque hablan del tema de la performatividad y del género, pero desde un lugar quizá no tan académico. Y esta es una charla que está dirigida a estudiantes, que me parece muy interesante, ¿no? Porque estudiantes que estén interesados por eso, que haya una actividad para ellos, me parece súper interesante. Y luego, por otro lado, es que el lenguaje que se utiliza y tal, al no ser tan académico y ser más próximo, llega mucho el mensaje. Y luego los estudiantes también plantean preguntas, ¿no? Que son preguntas como, digamos, de a pie de calle, como digo yo, que me parece como muy nutritivo. Vale. Pues pondremos los enlaces en la descripción del vídeo para este contenido. Vale, te lo paso. Es muy interesante. Vale, hablábamos hace un par de preguntas de que las personas podemos poner límites, ¿no? Y una de las cosas que aprendí, que he trabajado en concreto además contigo, ¿no? Es poner límites y respetar los límites de los demás. También es importante. Claro, en la vida personal es difícil poner límites en general. Que poner límites, hablando mal y pronto, es decir no a algo. O es decir, hasta aquí. En la vida personal es muy complicado. En general, en la vida profesional, en el trabajo a veces es todavía más complicado, ¿no? Porque, en mi punto de vista, tiene algunas... tiene como agravantes o características que lo hacen como más complicado, relacionados con los ingresos, con el sustento para vivir, con las escalas de poder, las jerarquías, ¿no? Tu posición dentro de una jerarquía y las figuras de autoridad. Entonces, todo eso lo que quiero decir es, había una frase que creo que sí que viene de ti, me suena, o te la tengo asociada a ti, que es decirte no a ti. Ahora es decirme sí a mí. Que a mí es una cosa que me viene bastante a la cabeza en situaciones en las que me siento la necesidad de decir no, ¿no? Y me da ese impulso para decir no. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites? ¿Y qué consecuencias puede tener no ser bueno poniendo límites? Qué interesante esto que me planteas. Lo primero de todo que me viene es que la frase no es una máxima. Vale. Es decir, lo mismo en una dinámica de trabajo grupal, decir esta frase como para poder experimentar lo que es poner un límite, lo que es ponerme a mí en primera instancia, ¿no? Puede ser inspiradora, y a la vez también tenemos que entender que somos personas, que vivimos en un mundo, que tenemos que estar en sociedad, ¿no? Sí. Entonces, claro, tenerlo como una máxima sería ir al individualismo, ¿no? Miro por mí y me importa un pepino lo que tú quieras o tu necesidad. Estoy de acuerdo, sí. Entonces, para mí es importante como hacer este encuadre, ¿no? Como que esa frase, sí, puede ser que la hayas escuchado en mí y a la vez no es una máxima a seguir. Para mí es importante el tema de los límites, el saber qué necesito, poderlo definir bien y también poderlo expresar de una forma adecuada. Y a la vez también entender lo que comentaba, que estamos en sociedad,
que los límites suelen ser hacia una persona o hacia un grupo de personas, ¿no? Y entonces saber también hasta dónde puedo pedir y hasta dónde no, y cómo poder establecer bien la demanda, ¿no? Comentabas también el tema de los límites son difíciles de poner. Es que depende del estilo de la persona, porque hay personas que tienen mucha facilidad para poner límites. Y a la vez hay personas que lo mismo viven muy apegadas, es que no quiero utilizar terminología de la Gestalt, pero que viven como muy apegadas a lo mejor al otro, que se desdibujan un poco, dejan de ser ellos para estar quizá en la otra persona, que no saben muy bien cuál es la necesidad personal que tienen, y entonces en ese momento lo mismo sí que podría haber como una dificultad a la hora de diferenciarse del otro y establecer el límite. Ya. También es cierto, hay gente que tiene que tiene facilidad con el no, y lo gestiona súper bien. Pero yo desde mi posición, ¿no?, en el trabajo actual, por ejemplo, haciendo la revisión hablamos de la revisión de desempeño, de gestión del talento que hacemos anual, llevo la revisión con muchos de los miembros de mi equipo y a menudo surge esta reflexión de necesitas aprender a decir no, que es la forma fácil o coloquial, digamos, de decir. Tienes que aprender a parar eso y poner un límite a este tipo de peticiones o situaciones o invasiones. Por eso mi percepción es que realmente, bueno, el número de personas a las que les tengo que recordar que pueden decir no supera la media. Claro. Entonces, claro. En referencia a los límites, si quieres, claro, en la Gestalt trabajamos mucho lo que es el contacto retirada, ¿vale? Es una de las, digamos, de las polaridades que se le llama, típicas, ¿no? Que sería cómo entro en contacto, que puede ser en contacto con una persona o con un grupo de personas, ¿vale?, y cómo me retiro, y la habilidad que tengo yo para estar en contacto, o para retirarme, o para quedarme en medio, o para estar en mí todo el rato, ¿no? La diferenciación. ¿Vale? Para mí ahí lo interesante a la hora de establecer límites sería ver qué necesito, ver qué necesitan, poder ver hasta dónde estoy disponible y qué sería demasiado para mí, y poder llegar como a un acuerdo, digamos, ¿no? Ese sería para mí un poco el kit de la cuestión. No olvidarme de mí, no perderme en el otro, ¿no? Y ponerme en valor. Y sería que hubiera un beneficio mutuo, ¿no? Win-win. Método Harvard de negociación. ¿Sí? Método Harvard de negociación, el win-win. ¿Es esto? Sí, bueno, esto sí. Vale. Win-win. Win-win, siempre buscamos el win-win, esto es. Y a ver, también entender que depende de qué contextos, a veces mi necesidad puede ser una, y que lo mismo es difícilmente resuelta. Me vengo a referir. Claro, a mí me encantaría que me pagaran en mi trabajo por no hacer nada. Claro, esa es mi necesidad, y a la vez un poco realista, ¿no? Poco realista. Entonces, como también ser conscientes del realismo de mi necesidad y de cómo lo puedo llevar a cabo, y a la vez atenderme y no perderme, sería el juego. En ese sentido, pensando en los límites también, no solo en el trabajo, sino también en la vida personal, y esto es una cuestión que es personal. ¿Cómo se trabaja la frustración cuando impones límites pero ves que no se respetan?
Bueno, para mí la frustración es algo natural y a la vez es importante transitarlo, porque creo que es un espacio en el cual pueden emerger y se pueden dar otro tipo de planteamientos o de ideas, ¿no? De cómo llevar a cabo y cómo conseguir aquello que yo necesito. O sea que para mí el sentirme frustrado creo que es necesario. Una palabra que te he escuchado aquí ahora varias veces y que he escuchado también en los grupos y en otros entornos es transitar. Ajá. Y es una palabra que me gusta mucho, aplicada generalmente, ¿no? Pues a transitar, digamos, un estado de ánimo o una emoción, ¿no? ¿Me puedes explicar un poco cómo es desde Gestalt o desde tu aproximación, ¿no? a transitar esas emociones o esos estados de ánimo? ¿Cómo los enfocas desde Gestalt? Claro, para mí transitar sería permitirme conectar con un estado, con una emoción, sin cortarlo o evitarlo. Y normalmente cuando contacto con algo se hace una curva, ¿no? Contacto con algo, empiezo a sentirlo y luego tiende a bajar. Claro, si yo lo voy interrumpiendo con el tiempo, no dejo nunca que haya un contacto continuo con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy transitando. No sé si te estoy respondiendo. Sí, y me gusta, ¿no? Porque para mí creo que define bien esa idea de establecer el contacto real, y porque para mí creo que también me ha ayudado estar en contacto con esas emociones o con esos estados, el poder ver cómo estoy reaccionando a ellos, qué herramientas estoy usando para transitarlos, y ver con qué herramientas nuevas puedo aproximarme y transitar la próxima vez que me encuentre en ese estado. Y es mi visión, no mi visión como usuaria. No, estaba pensando que el tema de la frustración, ¿no? El tema de que hay mucha incapacidad actualmente de convivir con frustración, ¿no? Es como que necesitamos respuestas ya, necesitamos recompensas inmediatas todo el rato, ¿no? Y creo que realmente es como muy nutritivo permitirse poder contactar de alguna manera con ese estado, ¿no? Pues no sé exactamente cómo lo voy a hacer, esto no me está funcionando, como para poder replantear y poder elaborar algo que me pueda nutrir y que pueda dar un paso hacia adelante, ¿no? Me viene mucho el tema de corporativo. Vale, a ver. Porque sí, yo por lo menos he vivido en algún momento, ¿no? El tema de la frustración de que haya tanta competencia, ¿no? En cualquier sector, ¿eh? Esto se aplicaba a cualquier sector, ¿no? Y sí, es una putada, ¿no? Tener tanta competencia y no tener un monopolio, por ejemplo, y a la vez, si te fijas, el que haya competencia hace que se agudice la habilidad de desarrollar cosas nuevas, de que hayan departamentos de I+D, de que se pueda de alguna manera avanzar y que haya un progreso en cualquier producto, cualquier sector. Entonces, para mí esa es un poco la visión que tengo del tema de la frustración. De si no me dejo sentir, no me dejo transitar ese estado, me lo corto y no me permito elaborar nuevos pensamientos, nuevas formas de querer plantearlo, ¿no? etc. Claro, eso no se va a dar.
Me he Me puesto gusta. muy filosófica, No, ¿eh? no, pero... pero es verdad que el permitirte transitar algo como la frustración es algo que ayuda mucho más que el decirte no te sientas así. El no te sientas así, o con la frustración o con cualquier otra cosa, pero la frustración en concreto, y además en entornos empresariales se aplica muchas veces el término frustración como sentimiento, porque se toman decisiones de las que eres totalmente ajeno, en las que no intervienes, que te afectan, pero bueno, que pueden ser frustrantes, o haces un trabajo y ese trabajo no llega a ninguna parte al final porque no se tiene en cuenta, o ya no es necesario, o se descarta, y hay una frustración que atravesar, ¿no? Y yo en parte lo que me ha ido muy bien es decir, estoy cabreado, estoy frustrado, estoy lo que sea, porque no lo voy a sentir, ¿no? O sea, en vez de que me digan no te preocupes, no te frustres, no te agobies, sí me frustro, me agobio, sufro y todo, ¿no? Pero en sí deja un momento que lo sufro todo esto, me agobio y demás, y volveré. El permitirse, y volveré, ¿no? Claro. El permitírselo y que va a pasar. Que va a pasar cosas que tendrás sentimientos que pueden ser desagradables, y sin regocijarte en ellos se pueden vivir. Y hay que atravesarlos. Total. ¿No? Y no eres un fracaso. Bueno, y es que hablas de fracaso y... Bueno, y también se puede fracasar y reinventarse. Justamente fui a el Flat, creo que fue un festival que hizo Vivac. Vivac, que es, bueno, no te sé explicar ahora mismo, pero es como una asociación de jóvenes que hacen un festival anual, súper interesante. Justo hablaban del miedo al fracaso y de cómo el miedo a poder fracasar, ¿no? Porque vivimos en una sociedad basada en el éxito, supuestamente, ¿no? Que hay mucho éxito, que si giráramos la camarita así del Instagram, lo mismo veríamos que tampoco es un éxito como el que presentan, ¿no? Y para mí fue muy interesante el compartir desde ahí cómo era porque era vivencial, habían como experiencias diversas. Y fue muy interesante el poder ver cómo diferentes personas expresaban o mostraban el tema del miedo al fracaso y la frustración que lleva, todo lo que hacían y los diferentes estadios, ¿no? Que no dejaban de estar como eran muy relacionados a las diferentes etapas que mostramos los seres humanos ante el miedo al peligro. El miedo al peligro. Y súper interesante. Vivac se llama. Además, a mí me parece una plataforma súper interesante porque yo creo mucho en nutrirme de las grandes glorias, ¿no? Y que tienen mucho conocimiento, y a la vez de la gente joven que también tienen un conocimiento como muy interesante que aportar, ¿no? Y que a mí me nutre. A mí por lo menos me nutre. Pues pondremos también la información relativa a me lo voy a apuntar, de hecho. Vale. Y lo compartiremos. Estaba pensando ahora en la siguiente pregunta que tenía preparada. Y creo que tiene mucho que ver también con lo de permitirte sentir y permitirte transitar por emociones, ¿no? Y es la autenticidad. Para mí es un concepto que ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos, porque creo que ser auténtico ha sido una de mis fortalezas, de las que he desarrollado últimamente. Y creo que me ha ido muy bien a muchos niveles, pero especialmente a nivel de mi bienestar. Entonces, la pregunta iba en esta línea de ¿qué es ser auténtico?
¿no? O auténtica, ¿por qué es tan importante? ¿Y qué pasa cuando no lo somos? Claro, es que la autenticidad es tan amplio, ¿no? Sí. A nivel de experiencia humana. Y tan ambiguo también, ¿no? O sea, es como es subjetivo. Porque para ti, ¿qué sería ser auténtico o auténtica? Para mí, es sentirme a gusto con cómo me estoy comportando, lo que estoy diciendo, lo que estoy sosteniendo, cómo estoy, simplemente sentirme tranquilo estando en un sitio y en un momento. Y siendo acorde a lo que siento, a lo que pienso. Sí, no sé si me he expresado muy bien, pero... Sí, te has expresado estupendamente. Y además, es verdad. Y además estoy de acuerdo, ¿no? Porque para mí la autenticidad sería algo así como sentir que estoy alineado con lo que quiero, con lo que necesito, con mi entorno. De una forma que, en cierta manera, me siento lo menos oprimido posible, diría. Porque a la vez esto me lleva a... Claro, yo puedo querer ser muy auténtico, ¿no? Y mostrarme como yo quiero, y a la vez vivo en sociedad. Y puede ser, no sé, me pongo por ejemplo que trabajo en una empresa, con una corporación, con un dress code. Sí. Claro, ahí lo mismo dirías, bueno, ¿dónde está tu autenticidad? Bueno, mi autenticidad ha sido, pues decido que en este espacio voy a vestir como me están diciendo, ahora luego yo, pues cuando salga de ahí me muestro como yo quiera, ¿no? O sea, me vengo a referir que sí que es estar alineado a lo que yo necesito, y a la vez también hay espacios en los cuales, pues, de una forma lo más agradable posible para mí, ¿no? Que eso sería poner atención en eso, en hacerlo lo más llevadero posible para mí, pues hay que pasar por el tubo, ¿no? Llámale administración, llámale, ¿no? Que hay espacios en los cuales se puede ser parcialmente auténtico, quiero decir. Porque no ser auténtico o auténtica creo que puede generar bastante desconexión con uno mismo en cierto momento. No sé si desconexión es la palabra, ¿no? Pero creo que sí, no sé, que desde tu punto de vista, ¿qué puede generarnos a las personas no sentir que somos auténticos y auténticas? Claro, es que para mí, claro, esto es algo subjetivo mío, ¿eh? Para mí va muy alineado el tema de ser auténtico con el saber quién soy y saber qué necesidades tengo, ¿no? Y claro, para esto lo mismo requiere prestar atención a lo que necesito, a cómo quiero estar en el mundo, a con quién quiero compartir mi tiempo, y también aceptar que, bueno, hay momentos en los cuales, por lo que sea, tengo que compartir con personas que no son de mi preferencia, pero bueno, por lo menos en los lugares en los que yo decido y soy libre, ¿no? Pues decido con quién quiero compartir, con quién quiero estar, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis aficiones, cómo me gusta que sea mi expresión de género. Claro, no, que el entorno es donde... El entorno también juega, obviamente, un papel esencial, ¿no? También porque a veces, en mi caso, por ejemplo, el no ser auténtico lo relacionaría mucho con el miedo al rechazo, o el miedo a no ser suficiente, o no ser apto. No sé en relación a qué, pero según mi cabeza o mi fantasía es como si no actúo de tal manera no soy bueno. Entonces porque bueno, hay que crees, no te quiero hacer aquí una sesión, pero ahí que crees que estarían operando. Aquí yo creo que
opera básicamente el haber vivido rechazo por ser de cierta manera, o por ciertos rasgos, o por por cierta expresión. En mi caso, a lo mejor, pues por ser marica de pequeño, por tener pluma, yo qué sé. Claro, podríamos decir que estaría otra vez en los roles de género de por medio, los estereotipos. Sí. ¿No? Claro. Están operando ahí de fondo. Claro. El patriarcado y el claro. binarismo. Entonces es como, sí, está todo eso ahí y a la vez, ¿quién soy yo, no? Recuperar quién soy yo y qué necesito yo. Y sí, nos han enseñado esto, hemos crecido en un entorno determinado y a la vez qué necesito yo como para poder vivir la vida de la forma más alineada a quién soy yo, cómo me quiero ver, qué necesito en mi alrededor. En un post de tu cuenta de Instagram, que también enlazaremos en la descripción, debidamente, destacas que la terapia Gestalt innovó, lo voy a leer porque si no, no me acuerdo bien, que innovó pasando del pensamiento individualista a una visión en que la experiencia de la persona tiene lugar en un marco formado por la persona y su entorno, buscando un equilibrio entre ser, estar y pertenecer. Después de leerlo, ¿no? A mí me quedaba un poco pues esta cuestión, ¿no? De no solo considerar al individuo como una cosa aislada, ¿no? Y que para mí, en el contexto actual, la percepción que tengo muchas veces es de que hay mucho gurú y mucha gurusa vendiendo que todo depende de ti, ¿no? Y que depende de nosotros resolver nuestros problemas, tanto mentales como sociales como económicos, y que es todo nuestra labor. Entonces veo que en el caso de Gestalt pues también incorpora muchas más cosas. ¿Lo he interpretado bien o me he hecho un lío? No, lo has interpretado bien. Además, lo estabas leyendo y estaba pensando, ¡oh, menuda frase! Es literal, por eso la he leído. Sí, lo sé. Y además vi el post. Sí, lo sé. Y sí, la Gestalt... Antes has leído en los títulos nobiliarios, que yo la verdad es que lo de los títulos tampoco es que sea algo que me guste mucho, pero bueno, entendía que era importante. Había un momento que ponía Gestalt con perspectiva de campo. Sí. Y me especialicé en esto porque es una perspectiva que contempla que la experiencia individual... O sea, la experiencia individual no es solo de la persona, sino también es en relación con otras personas y a la vez con, digamos, grupo familiar, vecindario, el barrio que te rodea, la escuela, el contexto político, ¿no? Por eso se llama perspectiva de campo, ¿no? Todo lo que nos rodea y todas las esferas que nos rodean. Es indiscutible que una persona está atravesada por su círculo social, por las amistades, por los padres que tiene, por la clase social que ocupa, por el contexto histórico, por las guerras que han habido en el país, por la economía mundial. Y podríamos seguir, ¿no? Podríamos seguir ampliando, porque todo eso nos conforma, ¿no? Entonces, un poco lo del post y lo que estabas reflexionando tú vendría a decir que todas estas partes que forman parte de nosotros nos hacen mostrarnos de una forma determinada, ¿no? De estar en un sitio, de ser de una forma determinada, y también nos ayuda a ver cómo pertenecemos, ¿no? Tendría que ser un poco eso. No sé si es lo que... Sí, y además me parece interesante porque creo que el cómo pertenecemos, ¿no? Cómo pertenecemos también a grupos sociales, a grupos de intereses, a grupos familiares, tanto de familia de sangre como familia escogida. Todo eso creo que es fundamental en la experiencia humana
y que va más allá de lo de las personas tóxicas y las personas vitamina, ¿no? Que tiene un poquito más de enjundia y que hay muchas más consideraciones a realizar, porque somos muchas circunstancias todos los humanos. Totalmente, y a la vez no voy a entrar en Marianne Estepe. No hace falta. Creo que un divulgador muy conocido, por lo menos muy conocido para mí, que se llama Neuronacho, ya hizo una explicación estupendísima que está en redes sociales en relación a todo lo que es el acompañamiento y todo lo que involucra el acompañamiento, que no es solo lo biológico, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Pondré enlace a ese vídeo de Neuronacho porque yo también lo vi, y me gustó mucho la explicación. Y además Neuronacho participó en un podcast de Nerea Pérez de las Heras, bueno, Nos Saldremos Mejores, y también me gustó mucho lo que comentó con ellas. Creo que también lo compartiré, que me gustó mucho. Vas a poner 20.000 links. Bueno, sí. No, y me parece súper bibliografía. Bien. Sharing is caring. Pues eso, compartir es vivir. Claro. Correcto, que sí. Correcto, totalmente. David, estamos llegando al final. Estoy muy contento de que hayas tenido este tiempo conmigo y espero que te haya gustado la conversación. Yo la he disfrutado muchísimo. Yo estoy súper feliz de compartir contigo. La verdad es que me puse muy contento cuando me escribiste. Y sí que me quería despedir con 2 citas. Adelante. Una es de Ortega y Gasset y va muy relacionada con esto de ser, estar y pertenecer, que es yo soy yo y mis circunstancias, que es muy conocida. Y luego en referencia al tema de la diversidad y de lo normativo, o la norma, ¿no? Que es una frase de, te voy a sorprender, Manuela Trasobares. Dilo. Y dice, una reina. Y me encanta, soy muy fan de ella. Y dice, no existe la realidad. Lo que existen son convencionalismos. Convencionalismo leo como expresión, forma o acto basados en ideas generalizadas que por comodidad o conveniencia social se tienen como verdaderos. Pues eso, de los convencionalismos que usamos tanto para regir todas nuestras relaciones sociales, nuestras vidas y todo lo que conforman las ideologías, las creencias y demás. Pero así Manuela, como siempre, pues tiene mucha razón y es sabia. Total. Así que nada, por más diversidad en el mundo. Por más diversidad. Ese es uno de los focos de este podcast y por los que lo empecé también, con lo cual espero que cumpla un poquito su cometido. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti. Que vaya muy bien. Y a ti, gracias por haber visto el vídeo. Espero que hayas disfrutado de la conversación. Si es así, te animo a que dejes un like. Y si te suscribes, pues ya mi agradecimiento eterno, forever and ever. Gracias, nos vemos dentro de 2 semanas en La Teoría del Cambio.